magnéticos. En la figura A, que está a la izquierda, se muestra la distribución de limaduras de hierro en el espacio cercano a un pequeño imán permanente. En este caso, una barra corta de hierro. La figura B muestra una distribución correspondiente a un alambre que conduce corriente. Entonces, fijémonos acá, en un imán se crea estas líneas, ¿no?, de campo magnético. Pero en un fierro que conduce corriente, el campo magnético es circular al núcleo, al centro por donde está el alambre, como lo hemos visto en la teoría anterior. En electrostática representamos simbólicamente la relación entre el campo eléctrico y la carga eléctrica dada por carga eléctrica interactúa con el campo eléctrico, así como el campo eléctrico también con la carga eléctrica. Esto es, las cargas eléctricas establecen un campo eléctrico, el que a su vez puede ejercer una fuerza de origen eléctrico sobre otras cargas. O sea, la carga eléctrica, al estar cargada, se produce un campo eléctrico en su entorno, como lo vimos en la primera parte del contenido de la disciplina. Pero también puede ejercer una fuerza de origen eléctrico sobre otras cargas que están cerca de ella. Resulta tentador tratar de explorar la simetría entre los campos eléctricos y magnéticos. Entonces, si queremos comparar que el campo magnético también se produce con una carga magnética, se produce un campo magnético, y el campo magnético produce un efecto magnético sobre otras cargas que están próximas, no es cierto. Las cargas magnéticas individuales, llamadas monopolos magnéticos, o bien no existen, como en el caso de las cargas puntuales, cargas eléctricas puntuales. En las cargas magnéticas individuales, o sea, no podemos decir cargas magnéticas puntuales porque no sería correcto, pero sí cargas magnéticas individuales, llamadas monopolos magnéticos. O bien no existen o son tan sumamente raros que tal relación no tiene valor práctico. La relación más útil es que una carga en movimiento produce un campo magnético y un campo magnético hace que una carga también se mueva. Lo cual se puede escribir que la corriente eléctrica genera un campo magnético, así como el campo magnético genera una corriente eléctrica. O sea, la corriente eléctrica genera un campo, así como un campo magnético, la aparición de un campo magnético puede producir corriente eléctrica. Entonces, ¿qué pasa con los monopolos? Los monopolos no existen, o sea, porque no hemos visto hasta ahora un imán, como en la explicación de la materia anterior, no hemos visto un imán de un solo polo. El imán lo partimos y se vuelve otro imán de dos polos, y lo volvemos a partir y se vuelve a crear otro imán de dos polos. Entonces, pero sí, no hace mucho en la Antártida han encontrado algo parecido con un monopolo, pero todavía no tiene científicamente un valor práctico. Entonces, por el momento, mientras no tengamos alguna confirmación, ya va a aparecer algún premio Nobel que va a descubrir si es que existen o no los monopolos. Pero para poder continuar sin equivocarnos, vamos a hacer una aclarativa sobre el campo magnético. El campo magnético no existe un acuerdo general sobre la denominación de los vectores del campo. La letra B mayúscula puede llamarse inducción magnética o densidad de flujo magnético, mientras que otro vector de campo simbolizado por la letra H puede llamarse campo magnético. En esta literatura que hemos visto, que es uno de los libros que yo el de Resnick, que yo les he presentado en la bibliografía, se utiliza la letra B como la cantidad más fundamental, o sea, la que tiene más valor didáctico o explicativo, y por lo tanto lo llamaremos a la letra B mayúscula como campo magnético. Ahora vamos a analizar lo que es una fuerza magnética sobre una carga eléctrica. En esta unidad, su objetivo es establecer un conjunto de procedimientos para determinar si hay un campo magnético presente en una cierta región del espacio, como entre los polos de un electroimán, de la figura anterior a la que vimos, los polos de un electroimán, y estudiar sus efectos en términos de la fuerza de origen magnético ejercida sobre objetos, como cargas móviles, que se encuentran en dicha región. Posteriormente se considerará la fuente del campo B y el cálculo de su magnitud y dirección. Por el momento vamos a ver que el campo magnético o inducción magnética
una fuerza sobre una carga móvil. Esta es la ley de Lorentz. Se dice que existe un campo magnético en un punto si, además de la fuerza electrostática, se ejerce una fuerza sobre una carga móvil que pasa por dicho punto. Entonces aquí tenemos, como habíamos visto en la clase anterior, la fuerza magnética será igual a la carga por la velocidad por el campo magnético, donde esta fuerza será perpendicular al plano entre la velocidad y el campo magnético, siempre tomando en cuenta que consideramos en observación una carga puntual positiva. También vimos la regla de la mano derecha, que se coloca el dedo pulgar en dirección de la velocidad y se hace girar para encontrar hacia dónde cierra el campo magnético. La unidad del campo magnético o inducción magnética en el sistema internacional es el Tesla y está dado por la fuerza magnética sobre la carga por la velocidad por el seno de alfa. Ese seno de alfa es el ángulo existente entre el campo magnético y la velocidad. Y el Tesla es igual a un newton sobre coulomb por metro sobre segundo. En el sistema centímetro grado segundo es Gauss, pero un Gauss es igual a 10 a la menos 4 Tesla. El campo magnético terrestre es igual o inferior a un Gauss. El campo magnético en una región nuclear es de origen de 0.5 Tesla y el campo magnético próximo a imanes poderosos es de 0.1 Tesla a 0.5 Tesla y el campo de grandes electroimanes es de 1 a 2 Tesla. Entonces, fíjense que es una unidad de medida que se utiliza para los campos magnéticos. La fuerza de Lorentz nos dice que existirá una fuerza debido a la carga eléctrica, pero sumado a una fuerza debido a una fuerza debido al campo eléctrico, sumado a la fuerza producida por un campo magnético. Entonces, el flujo magnético, flujo FM, será igual el flujo magnético, el phi, su índice Mach, igual a la integral de superficie del campo magnético multiplicado punto por el diferencial de la superficie, es dado en Weber. La ley de Gauss del magnetismo será igual a la integral de línea del campo magnético multiplicado punto por el diferencial de la superficie será igual a 0. Y las líneas de campo magnético tienen que ser cerradas. Entonces, como vimos en la clase anterior, las líneas de campo magnético son lazos, digamos, que tienen el mismo valor en toda la circunferencia y pueden ser de manera, siempre están girados en sentido antihorario cuando la corriente fluye de abajo hacia arriba. Y aplicando también la regla de la mano derecha, podemos ver hacia dónde fluye, hacia dónde es lo que, cómo es que las líneas de campo tienen el sentido antihorario, cuando la corriente fluye de abajo hacia arriba. Las líneas del campo magnético, tenemos un imán, si podemos verlo, este imán, fíjense cómo la figura, la imagen de abajo, la corriente da vuelta en torno al polo norte y el polo sur del imán. Para ir entendiendo mejor esto, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Y nos dice que una carga de 2 nanocoulombs se proyecta como se muestra a una velocidad de 5.4 por 10 a la 4 metros por segundo en un ángulo de 30 grados con su campo magnético de 3 militesla. Este militesla vamos a ponerlo en mayúscula para que no nos confundamos. ¿Cuáles son la magnitud y dirección de la fuerza resultante? Entonces tenemos, normalmente es bueno hacer un pequeño bosquejo de lo que nos dan, ¿no? Tenemos, se ponen los ejes coordenados, donde
la velocidad nos dice que está 30 grados con relación al ángulo, al campo magnético. Entonces, colocando, para encontrar la dirección de la fuerza resultante, colocamos nuestro dedo pulgar en dirección de la velocidad y al cerrar la palma de la mano, y mejor dicho, y la palma de la mano en dirección del campo magnético, el campo magnético, fíjense, fluye de izquierda hacia derecha. Entonces colocamos la palma de la mano en el dedo pulgar en dirección de la velocidad y la palma de la mano en dirección del campo magnético. Al cerrar la mano vamos a ver que la fuerza va hacia arriba. Entonces tenemos los valores. La carga es igual a 2 por 10 a la menos 9 colon. La velocidad es de 5 por 10 a la 4 metros por segundo. El campo magnético es 3 por 10 a la menos 3 Tesla. Y el ángulo alfa, o ángulo phi, aquí le ángulo, aquí, ¿por qué está con Q aquí? Este ángulo teta, vamos a hacerlo aquí. Vamos a colocar un... Bueno, usando la regla de la mano derecha, se ve que la fuerza es hacia arriba. Entonces, solamente reemplazando en la ecuación de la fuerza magnética, que es igual a la carga por velocidad por el campo magnético por el seno del ángulo, entre el campo magnético y la velocidad, tenemos que la fuerza magnética resultante es igual a 1.5 por 10 a la menos 7 Newton hacia arriba. Entonces, una fórmula sencilla, la fuerza magnética. Ahora vamos a hablar sobre las acciones del campo magnético. Fuerzas que aparecen sobre cargas en movimiento y circuitos con corriente que se encuentran en presencia de un campo magnético. La fuerza sobre una carga móvil, movimiento de una carga puntual en un campo magnético. Entonces, existen algunos equipos o dispositivos que nos permiten medir las velocidades, la masa de las cargas en movimiento. Los campos magnéticos no realizan trabajo sobre las partículas cargadas ni modifican su energía cinética. Entonces, la fuerza total, como es igual a la fuerza eléctrica más la fuerza magnética. La fuerza eléctrica es igual a la carga por el campo eléctrico y la fuerza magnética es igual a la carga por la velocidad por el campo magnético. Fíjense que aquí tenemos que este campo es un campo estacionario y este campo magnético va a variar en un sentido de acuerdo a la velocidad del movimiento. Ahora, el periodo, esta fórmula de acá, ¿de dónde sale? Esta fórmula que es T, es periodo, es igual a 2pi por la masa por la velocidad. Esto tenemos cuando entra una partícula, vamos a ver después el espectrógrafo de masa. Cuando entra una partícula con cierta velocidad, la velocidad es igual, la velocidad angular es igual a 2πf, 2πf, y f, la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Tenemos que el periodo va a ser igual a 1 sobre f. F es igual a velocidad angular sobre 2pi. Si reemplazamos estos valores, vamos a tener que ¿cuál es la trayectoria o la circunferencia o mejor dicho, el perímetro de una circunferencia? Es 2pi por r.
y tenemos que, si despejamos el R, nos va a dar que es la masa por la velocidad sobre la carga sobre el campo magnético. Reemplazando todo esto, lo vamos a ver más adelante, esta fórmula la vamos a desmenuzar más adelante, pero sí nos dice que el periodo para un espectrógrafo de masa de esta manera, donde aquí entra una carga y este es un campo magnético que está entrando en la pantalla de la computadora, entonces vamos a tener que su periodo va a ser igual a 2pi por masa sobre la carga por el campo magnético. Ahora vamos a analizar lo que es una fuerza sobre un conductor con corriente. Tenemos un conductor de largura L, la sección transversal de este conductor es A, y tenemos las cargas que están moviéndose con una velocidad V, subíndice D, y esto está provocando una corriente de intensidad I. La fuerza total sobre el segmento del cable va a ser igual, fuerza va a ser igual a la carga por la velocidad por el campo magnético por N es el número de conductor, de elementos que están moviéndose a través del conductor, por el área transversal, por la longitud. Tenemos que la corriente, como hemos visto anteriormente, será igual a la cantidad de elementos que se mueven por la carga de cada uno, por la velocidad, por el área. Reemplazando estos valores, vamos a tener que la fuerza va a ser igual a la corriente por la longitud por el campo magnético. Para explicar mejor esto, vamos a hacer el siguiente análisis. La intensidad de la corriente eléctrica es la carga que atraviesa la sección normal S. Aquí tenemos nuevo. Tenemos un conductor de sección S y una longitud, vamos a decir, L. Entonces, la intensidad de la corriente eléctrica es la carga que atraviesa la sección normal S del conductor en la unidad de tiempo. Entonces, velocidad por tiempo. Sea n el número de partículas por unidad de volumen y b la velocidad media de dichas partículas. S es la sección del haz y Q la carga de cada partícula. La carga Q total que atraviesa la sección normal S en el tiempo t es la contenida en un cilindro de sección S y longitud B por T. ¿No? Este tamaño va a ser este L, vamos a decir este L que tenemos acá. Esto aquí va a ser, también va a ser L. L va a ser velocidad por tiempo. ¿Correcto? Entonces, ahora continuamos. La carga Q es el número de partículas por unidad de volumen. Eso es en N. N es igual al número de partículas. Multiplicado a la carga de cada partícula, Q. Que ese normalmente es el electrón. Y multiplicado por el volumen del cilindro, que es el área por la velocidad por el tiempo. Entonces la carga va a ser igual a N por Q por S por B por T. Dividiendo Q en el tiempo, obtenemos la intensidad de la corriente eléctrica. Carga sobre tiempo es la intensidad de la corriente eléctrica. Entonces, I va a ser igual a N por Q por B por S. La intensidad es el flujo de carga o la carga que atraviesa la sección normal S en la unidad de tiempo, que es el producto de los siguientes términos. Número de partículas por unidad de volumen, N. La carga de cada partícula, Q. El área de la sección normal, S. Y la velocidad media de las partículas, V. Entonces, con estos datos, nosotros podemos calcular la intensidad de la corriente, la cantidad, la carga total que está pasando por esa sección normal transversal. Y aquí podemos analizar de la siguiente manera. Fuerza sobre una porción de un conductor rectilíneo. En el espectrómetro de masa, que es ese instrumento que yo le he dicho, donde podemos hacer análisis sobre la velocidad, la masa o la aceleración, o en el ciclotrón, ya hemos estudiado la fuerza que ejerce un campo magnético sobre un portador de carga y el movimiento que produce. Entonces, tenemos
tenemos un conductor, tenemos las partículas que están circulando por este conductor de sección S a una velocidad v y la corriente que fluye de izquierda a derecha. Entonces, existe una fuerza, digamos, la fuerza que es el campo magnético V sobre un portador positivo Q se mueve hacia la derecha con velocidad v. Entonces, la fuerza magnética primero va a ser carga por velocidad por campo magnético. Ahora calculamos la fuerza sobre todos los portadores, N por S por L, de carga contenidos en la longitud L del conductor. Entonces ahora tenemos que N por S por L va a ser igual a la corriente, a la intensidad en la dirección del vector unitario V. Aquí está mal esto. Este aquí tiene que ser V. Entonces, el vector unitario de su índice T va a ser igual al vector sobre el módulo. Tiene la misma dirección y sentido que el vector velocidad o el sentido en el que se mueven los portadores de carga positiva, que es igual a 1, ¿no es cierto? En el caso de que el conductor no sea rectilíneo o el campo magnético no sea constante, se ha de calcular la fuerza sobre un elemento de corriente dl. Entonces, el diferencial de la fuerza será igual a la intensidad en la dirección del vector unitario multiplicado al campo magnético por el diferencial del trayecto. Las componentes de dicha fuerza en df, y df subíndice x y df subíndice y, se ha de comprobar que si hay simetría de modo que alguna de las componentes sea nula, o sea, tenemos que encontrar la simetría para que una de las componentes sea nula y podamos encontrar un valor que queremos encontrar. Finalmente se calculará por integración las componentes de la fuerza total F. La fuerza total F será igual al vector F, será igual a la intensidad de corriente de la integral del vector unitario subíndice T por el vector campo magnético multiplicado punto por el diferencial del trayecto o de la distancia del conductor. Para entender mejor esto, hacemos el segundo ejemplo. Nos dice que una varilla conductora de 20 centímetros de longitud se suspende del brazo de una balanza. El conductor está situado entre las dos piezas polares de un imán. Determinar el sentido de la fuerza que ejerce el campo magnético sobre una porción de corriente rectilínea, conocida la dirección y el sentido del campo magnético y de la corriente. Entonces, determinar la fuerza. Entonces, tenemos los datos. Intensidad de corriente, 2 amperes. Campo magnético, 20 Gauss, o igual a 0.002 Tesla, o 2 por 10 a la menos 3 Tesla. La longitud de la varilla, L igual a 0,2 metros, o 20 centímetros. Entonces, la fuerza que ejerce el campo magnético, aplicando directamente la fórmula, al hacer la integral del vector unitario por el campo magnético, por el diferencial de la longitud, es lo mismo, al integrar la longitud, vamos a encontrar la longitud completa del conductor. Entonces, la fuerza magnética será igual a la intensidad de corriente por el campo magnético por la longitud del conductor. Tenemos que la intensidad de la corriente es 2 amperes, la intensidad del campo magnético es 2 por 10 a la menos 3 Tesla, y la longitud de la varilla es 0.2 metros. Vamos a tener que la fuerza magnética será igual a 8 por 10 a la menos 4 Newton. Y al poner otra vez acá, vamos a encontrar, si tenemos la mano derecha, en el sentido del vector unitario, la palma de la mano en dirección del campo magnético. Y al cerrar la palma de la mano, vamos a ver que la dirección que tiene nuestro vector fuerza magnética. Ahora vamos a hacer una definición de Ampere para poder interpretar los siguientes ejercicios. Cuando 2 por 10 a la menos 7 Newton sobre metro es la magnitud de la fuerza magnética por unidad de longitud presente entre dos alambres largos y paralelos que llevan corrientes idénticas y están separadas por 1 metro, se define la corriente en cada alambre como 1 ampere. Una fuerza magnética sobre la longitud va a ser igual a
la permeabilidad magnética en el espacio libre, que multiplica la corriente 1 por la corriente 2 sobre 2pi por área. Entonces aquí tenemos que la separación, o sea, se cortó, por favor se van a reconectar. Todavía. Entonces, la fuerza entre los alambres paralelos se utiliza para definir el ampere. Esto, explicado de otra manera, tenemos dos alambres, corrientes I1 y 2. Y aquí definimos que el módulo del diferencial de la corriente 2 es igual a la corriente 2 que multiplica el diferencial del conductor o del alambre 2 que multiplica al campo magnético 1, donde el campo magnético 1 sería igual a la permeabilidad en el vacío que multiplica la corriente 1 del alambre 1 sobre 2pi por la separación de ambos. Entonces este de aquí un ratito, vamos a corregir acá un dato. Aquí. Bueno, aquí después lo corrijo. Ahora vemos el momento dinámico de la fuerza o torque sobre un circuito o una espira cuadrada con corriente. Tenemos una espira donde la corriente fluye en sentido antihorario. La espira tiene lado DC, tiene la espira es ABCD. Pero para poder calcular tenemos que encontrar la lateral, ¿no? Tenemos la separación D con un ángulo alfa hacia la vertical, que el campo magnético siempre es perpendicular a el plano del campo magnético con el de la circulación de la corriente. Entonces vamos a tener que el torque va a ser igual a la fuerza magnética en AB, que multiplica a la separación de la vertical con la diagonal BC. Entonces aquí tenemos que el torque será igual a la corriente, la intensidad de corriente por el vector área multiplicado cruz el vector campo magnético. Y el momento sobre una espira de corriente, esto estamos viendo las fórmulas porque después al hacer ejercicio vamos a entender mejor. Tau, que es la letra griega tau, es igual a mi, vector mi, que multiplica cruz al vector campo magnético. Donde mi es el momento dipolar magnético es igual a la intensidad de corriente por el vector área. Entonces, tau es el momento dinámico de fuerza sobre la espira. Ese también es el conocido como torque. Y se debe a las fuerzas de origen magnético que actúan sobre la espira cuando ésta está recorrida por una corriente I y la espira se encuentra dentro de un campo magnético B. O sea, tenemos un campo magnético, colocamos el campo magnético producido por la corriente eléctrica en un conductor, se produce el campo magnético en su entorno. Si pudiese girar sobre un eje, mientras mayor sea el momento, mayor será la velocidad angular. Entonces, y mi, el vector mi es el momento dipolar magnético y se mide en amperes por metro cuadrado. Ahora vamos a ver lo que es la magnetización. En un material con momento magnético aparecen corrientes microscópicas. Se crea una corriente superficial de carga. Entonces, tenemos aquí, aparecen corrientes microscópicas existen en los momentos de los producidos por el conductor. Entonces se crea una corriente superficial y y en el interior la corriente es nula. Entonces la magnetización es el momento dipolar magnético por unidad de volumen. Vector M va a ser igual a diferencial de mi, vector mi, sobre el volumen. Entonces tenemos aquí que
como vimos anteriormente, el momento dipolar magnético será igual a la intensidad corriente por el área. Y el volumen es el área por el trayecto o por el diferencial de la longitud. Luego, la magnetización será igual a la corriente amperiana por la unidad de longitud. La magnetización de saturación, cuando todos los dipolos están orientados, será igual a vector M sub índice S igual a N por el momento dipolar. Entonces, donde N es el número de moléculas por unidad de volumen. Posteriormente, tenemos aquí que el campo de magnetización B sub índice M y el vector H, la magnetización en casi todos los materiales es proporcional al campo aplicado B sub índice 0. O sea, el campo aplicado es el campo magnético inicial, vamos a decir así. Si el material está imantado, crea un campo de magnetización y el campo total resulta, entonces, tenemos que la magnetización será igual a la susceptibilidad magnética que multiplica a el campo B sub índice 0 aplicado sobre la permeabilidad en el vacío. El campo de magnetización, vector B sub índice M, será igual a la permeabilidad en el vacío que multiplica el vector de magnetización. Entonces, el vector campo magnético total será igual al campo magnético aplicado más el campo de magnetización. Como vimos anteriormente, la letra H la hemos denominado intensidad magnética, que también es un vector. En el vacío, la intensidad magnética H, vector H, será igual al campo magnético aplicado sobre la permeabilidad en el vacío. Cuando existe un medio, la intensidad magnética será igual al campo magnético total, B sub índice T, sobre la permeabilidad del medio material, donde la permeabilidad del medio material es igual a la permeabilidad en el vacío que multiplica a 1 más la susceptibilidad magnética. Estos valores de la susceptibilidad magnética yo se los tengo que dar, así como también la permeabilidad relativa. Otras relaciones son el campo magnético total es igual a la permeabilidad relativa que multiplica al campo magnético aplicado. El vector magnetización se lleva a la permeabilidad magnética por la intensidad magnética. Y también finalmente el campo de magnetización B sub índice M será igual a la permeabilidad magnética por el campo magnético aplicado. Estas son fórmulas que en su momento cuando se los requiere se usa la fórmula directa, como vamos a ver en algunos ejercicios. La relación que existe entre los tres vectores magnéticos. El nombre, inducción magnética, símbolo B, relacionado con todas las corrientes y se utiliza en las condiciones de frontera. Componente normal continua. El nombre, intensidad de campo magnético H, solo las corrientes verdaderas. Y en condiciones de frontera tiene una componente tangencial continua. Y la magnetización M, son solo las corrientes de magnetización y se anulan en el vacío. Entonces tenemos tres vectores magnéticos. La inducción magnética, intensidad de campo magnético y magnetización. Por favor, eso téngalo en cuenta. Pregunta de examen. Ahora, cuando tenemos los campos eléctricos y magnéticos cruzados, el movimiento de partículas cargadas, como los electrones, se puede controlar mediante campos eléctricos y magnéticos combinados. Entonces aquí tenemos un pequeño instrumento de observación y donde la fuerza eléctrica sobre el electrón es hacia arriba y opuesta al campo magnético E. Aquí no sale la flechita. Aquí hay una flechita está transparente la flecha, pero aquí fuerza eléctrica es hacia arriba y opuesta al campo eléctrico. Pero la fuerza magnética sobre el electrón es hacia abajo. Aquí también hay otra flechita blanca que no se nota, la voy a pintar mejor. Hacia abajo, obedeciendo la regla de la mano izquierda. Y cuando hay una desviación cero, la fuerza magnética es igual a la fuerza eléctrica.
selector de velocidad. Este dispositivo usa campos cruzados para seleccionar solo aquellas velocidades para las cuales la fuerza magnética es igual a la fuerza eléctrica, verificando las direcciones para cargas positivas. Entonces aquí tenemos un selector de velocidad. Bueno, les decía que el selector de velocidad es un dispositivo que se lo utiliza solamente cuando la fuerza magnética es igual a la fuerza eléctrica. Entonces, tenemos que la fuerza magnética es igual a la carga por la velocidad por el campo magnético cuando están en un ángulo de forma perpendicular, y la fuerza eléctrica es igual a la carga por el campo eléctrico. De esta relación obtenemos que la velocidad con la que entra esta partícula o esta carga o este electrón al selector de velocidad será igual al campo eléctrico sobre el campo magnético. Esta relación tiene una fuerza muy impresionante porque esta también es la velocidad, se puede calcular la velocidad de la luz. Esa es la velocidad. Entonces, al ajustar los campos eléctricos y magnéticos, una persona puede seleccionar solo aquellos iones con la velocidad que desee. Entonces, este selector de velocidad es un instrumento de laboratorio que tiene muchas aplicaciones. De repente nosotros no la vamos a ver, pero si tuviéramos un laboratorio podríamos hacer los cálculos respectivos. Entonces aquí tenemos que nos sale que la velocidad de la luz es igual al campo eléctrico sobre el campo magnético en el universo. Ahora vamos a ver un ejemplo 3. Nos dice que un ion de litio, el litio tiene una carga positiva de 1.6 por 10 a la menos 16 coulombs. Se proyecta a un selector de velocidad donde el campo magnético es igual a 20 militesla. El campo se ajusta para seleccionar una velocidad de 1.5 por 10 a la 6 metros por segundo. ¿Cuál es el campo eléctrico? Entonces, primero tenemos el selector de velocidad. Va a entrar la carguita en este dispositivo con una velocidad que va a pasar donde vamos. Aquí está el campo magnético, está dando vueltas. Entonces vamos a analizar cuál es el campo eléctrico que genera. Tenemos la fórmula, velocidad es igual al campo eléctrico sobre el campo magnético. Despejamos el campo eléctrico y reemplazamos los valores. Velocidad 1.5 por 10 a la 6 metros por segundo. Campo magnético 20 por 10 a la menos 3 Tesla. Entonces tenemos que el campo eléctrico en este selector de velocidad para este ion de litio es igual a 3 por 10 a la 4 volts sobre el metro o newton sobre el coulomb. Va a depender con cuál están ustedes más familiarizados, pero las unidades tienen que ir. Les hago recuerdo que en el primer parcial varios compañeros perdieron la mitad de una respuesta porque no colocaron las unidades. Tienen que colocar las unidades porque hace parte de la respuesta. La respuesta tiene un nombre que es la cantidad y un apellido que es la unidad. Ahora vamos a ver otra movimiento circular en un campo E, que es la segunda ley de Newton. No vamos a volver para atrás en la física, pero sí vamos a aplicar ya lo que es el movimiento circular en un campo magnético. La fuerza magnética F sobre una carga de movimiento siempre es perpendicular a su velocidad. Por tanto, una carga que se mueve en un campo magnético B experimentará una fuerza centrípeta. Entonces, si tenemos este campo magnético, o sea, aquí la X significa que el campo magnético está entrando en la pantalla de su monitor o del dispositivo en el cual estén mirando. Entonces, si metemos un protón aquí, va a tener un sentido y va a ser, la fuerza centrípeta va a ser igual a la fuerza magnética. Entonces, la fuerza centrípeta la atrae hacia el centro donde está girando el protón. Entonces, la fuerza centrípeta es igual a la masa por velocidad al cuadrado sobre el radio de la circunferencia que va a realizar el movimiento circular en un campo magnético. Y la fuerza magnética es igual a la carga por la velocidad por el campo magnético. En este caso, la fuerza centrípeta será igual a la fuerza magnética
y de aquí despejamos que masa por velocidad al cuadrado sobre el radio. De aquí sacamos lo que les dije, el periodo, será igual a la carga por la velocidad por el campo magnético. El radio de la trayectoria es masa por velocidad sobre carga por campo magnético. Si reemplazamos este valor en la fórmula que vimos del periodo, vamos a encontrar el mismo valor. Ahora aquí tenemos el espectrómetro de masa. Al igual que el acelerador, este es otro dispositivo que nos permite calcular la masa y calcular el radio y cómo sería el comportamiento de un electrón cuando una carga positiva entra en este dispositivo. Entonces aquí tenemos que la masa por velocidad cuadrada sobre el radio va a ser igual a la carga por la velocidad por el campo magnético. En esta figurita se ha colocado dos electrones, dos protones, mejor dicho, con diferentes masas. Iones que pasan a través de un selector de velocidad con una velocidad conocida llegan a un campo magnético como se muestra, y el radio es Rm por B sobre carga por campo magnético, donde M es la masa del ion, V es la velocidad con que ingresa en el dispositivo, Q es la carga del ion y B es el campo magnético. La masa se encuentra al medir el radio R. Tenemos que la masa será igual a la carga por el campo magnético por el radio sobre la velocidad. Para entender esto, vamos a hacer un cuarto ejemplo. Un ion de neón, cuya carga es 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb, sigue una trayectoria de 7.28 centímetros de radio, superior e inferior. Campo magnético igual a 0.5 Tesla y el campo eléctrico a 1000 volts sobre metro. ¿Cuál es su masa? Entonces aquí tenemos que la velocidad la podemos calcular directamente, campo eléctrico sobre el campo magnético, 2000 metros por segundo. El radio es igual a la masa por velocidad sobre carga por campo magnético. Masa será igual a la carga por campo magnético por radio sobre la velocidad. Entonces aquí, sustituyendo los valores en la fórmula directa, aquí me agradó mucho que en el primer parcial hubieron muchas notas buenas. Quiere decir que su calculadora estaba funcionando bien, porque el único problema que tienen estos ejercicios es saber usar bien la calculadora y los exponenciales y las conversiones. Entonces la masa de este ion en estas condiciones será igual a 2.91 por 10 a la menos 24 kilogramos. Y finalmente les doy otro ejemplo sencillo igual, y nos dice que un electrón se mueve a lo largo del eje Y en sentido positivo con una velocidad de 2 por 10 a la menos 6 metros por segundo y experimenta una fuerza de 5 por 10 a la menos 12 newton en sentido negativo del eje Z. O sea, tenemos XY en el plano y Z hacia arriba, entonces dice sentido negativo hacia abajo. Nos pide 4 puntos. Hallar el vector de intensidad de campo magnético responsable de esta fuerza. Hallar el radio de la circunferencia descrita por el electrón y el sentido de giro de la misma. Pide hacer un dibujito, pero no vamos a entrar en detalle, solamente el valor ya es suficiente. Hallar el periodo del movimiento, o sea, el T, que calculamos, ¿se acuerdan la fórmula que les mostré al comienzo? Y D, si se duplicase la carga de la partícula cargada y la masa se cuadriplicase, manteniendo la misma velocidad y el mismo campo magnético, ¿cuál sería el radio de la circunferencia descrita por esta nueva partícula? Entonces tenemos que, ítem A, a partir de la ley de Lorentz, se puede calcular el módulo de inducción magnética. La ley de Lorentz nos dice que la fuerza es igual a la carga por la velocidad por el campo magnético. De aquí despejamos el campo magnético, que sería igual a la fuerza sobre la carga por la velocidad. Sustituyendo los valores, fuerza igual a 5 por 10 a la menos 12 newton, carga menos 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb, y la velocidad 2 por 10 a la 6 metros por segundo, tenemos que sería
menos 15.6 Tesla. El vector tiene que ser perpendicular al plano formado por los vectores de velocidad y fuerza, y el sentido viene dado por la regla de la mano derecha. Luego el vector es, por lo tanto, en I hacia abajo, Tesla, un menos 15.6 I Tesla. El radio de la circunferencia se lo puedo obtener al igualar la fuerza centrípeta sobre la fuerza magnética. Fuerza centrípeta es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre el radio, y fuerza magnética es igual a carga por velocidad por campo magnético. Aquí despejamos el radio, será igual a la masa por la velocidad sobre el campo, sobre la carga por el campo magnético, y tenemos que el radio será igual a 7.3 por 10 a menos 7 metros. Este esquema nos determina lo siguiente. Tenemos algo similar. Este es el dibujo que se pedía, pero no lo vamos a aplicar nosotros. Solamente nos interesa el valor del radio, porque aquí tendríamos que hacerlo a escala, ¿no? No tenemos escala, pero más o menos es lo que quiere ejemplificar. El periodo se define como el tiempo que emplea en dar una vuelta completa. Entonces, fíjense, aquí, esta es la fórmula que les mostré al comienzo, donde R es igual, vamos a ver aquí, R es igual a masa por donde R es igual a masa por velocidad sobre carga por campo magnético. Entonces, a reemplazar ese valor de R es lo que la fórmula que les mostré anteriormente. Y con esto nos da el periodo al dar la vuelta completa, que será igual a 2.3 por 10 a la menos 12 segundos. Y finalmente, analizando la ecuación del radio de la circunferencia y aplicando las condiciones del enunciado, se puede obtener que el nuevo radio, si aumentamos 4 veces, ¿no? Como dice el enunciado. El enunciado dice, cuadruplicamos si la partícula y la masa se cuadruplica, mantiene la misma velocidad. O sea, duplicamos la carga y cuadruplicamos la masa. Eso nos va a dar que va a ser 4 veces la masa, 2 veces la carga, y al despejar el valor de 2 veces R va a ser el nuevo valor 1.46 por 10 a menos 6 metros. Entonces, un ejercicio parece complejo, pero no lo es. Los ejercicios son igual que el primer parcial, de solución fácil y rápida. El único cuidado que tienen que tener es con su calculadora. Bueno, con esto estamos ya por concluir la unidad 3. Vamos a concluir en la próxima clase, pero ya yo les he subido el segundo práctico. A ver, en los ejercicios para practicar. A ver, un ratito. Eso que se los doy para practicar, que se compone de la parte teórica y la parte práctica. Existen 14 preguntas teóricas y tenemos 36 preguntas prácticas. Pero ¿qué es lo importante? Para que tenga sentido este trabajo, lo vamos a volver un práctico y será el segundo práctico. Y para esto, ustedes van a escoger 5 preguntas prácticas o ejercicios y los van a subir
en lo que corresponde a segundo práctico en la plataforma de la Gabriel, para sumar con el primer práctico y sumar con la nota del laboratorio. Y vamos a completar lo que hemos quedado en la ponderación para entrar al examen final. ¿Listo? Son ejercicios interesantes, bonitos. Obviamente, falta materia, ¿no? Tengo que todavía darles la próxima clase, pero ya, ustedes ya con esto ya pueden ir resolviendo varios. Y con la materia que vamos a terminar el viernes ya van a estar completos para poder resolverlo todo. ¿Listo? Listo, ingeniero. Entonces, como ustedes han visto, los ejercicios son también sencillos. Solamente existen dos dispositivos, el acelerador para verificar masa y para verificar donde la fuerza centrípeta es igual a la fuerza magnética. Entonces, no hay complicación, pero sí tienen que elaborar con cuidado su formulario. Y no olvidarse de la segunda ley de Newton, movimiento circular, para poder tener que la fuerza centrípeta es igual a la fuerza magnética. Bueno, entonces, por el momento es solamente esto. Los espero el viernes para terminar la unidad 3 y nos preparamos ya. Vamos a tener una aula práctica. Les quería comentar que nuestro segundo parcial está programado para el 5 de febrero. Entonces, próxima clase hacemos ejercicio, terminamos la materia, hacemos ejercicio. La siguiente hacemos una aula práctica y ya podemos dar el segundo parcial. ¿Listo? Para el 5 de febrero, Inge, es que en la plataforma, bueno, en el calendario decía otra cosa. La fecha de los parciales. Sí, en el calendario que mandaron decía que Ah, era para, creo que el 20 de febrero. No sé si estoy bien. No sé si otro compañero puede confirmar. Lo que pasa es que les explico. Nosotros tenemos una situación atípica con esta materia. Esta materia nos da la programación, que no la hice yo, que ya está hecha, nos da el segundo parcial solamente de la unidad 3. Y para el examen final les deja una chorrera de materia que son las unidades 4 y 5. Son por lo menos más de 20 temas. Entonces es más largo. Entonces, si es que nos vamos a dar el examen el 20, tenemos que entregar notas el 16 de marzo. No da tiempo. En 3 semanas de clase no terminamos la materia. ¿No es cierto? Por eso es que me estoy ajustando a nuestra programación. Porque esta materia es atípica. No sé por qué en la programación tiene el primer parcial, las unidades 1 y 2, segundo parcial, unidad 3 solamente, que es solamente magnetismo, y las unidades 4 y 5 para el examen final. Entonces, yo les aconsejo que más o menos ganemos tiempo, ¿no? Porque nos queda harto todavía por ver. Son altos temas que tenemos que, para cumplir el programa completo, ¿no? Porque lo vamos a cumplir completamente. Entonces, fíjense, nos quedan de la unidad 4, son 19 puntos y de la unidad 5, 9. O sea, son 28 puntos que tenemos, de 28 índices que tenemos que cumplir entre las unidades 4 y 5. O sea, es alta materia. Alta, alta, alta. Entonces, yo les aconsejo que ya terminamos este material. El viernes 29 terminamos la unidad 3. Hacemos una aula práctica el miércoles 3 y el viernes 5 podemos dar el segundo parcial. Les estoy dando con 3 semanas de anticipación los ejercicios para practicar, para que los vayan mirando y las dudas las sacamos pues el viernes y el próximo miércoles.
Una pregunta, ingeniero. Sí. La presentación, la fecha, ¿va a ser un día antes del examen igual de este práctico? Sí, un día antes para que yo pueda corregirlo, ¿no? Listo, ingeniero, Así gracias. sí se lo voy a colocar. Y mire, no va a ser complicado, va a ser más o menos el mismo tipo del primer parcial, solamente que ahora ya tenemos dos cosas, ¿no? Tenemos campo eléctrico y campo magnético. Entonces ya vamos a interactuar, ¿no? Vamos a interactuar los dos campos, ¿no? Ya la unidad 4 nos viene con las ecuaciones de Maxwell, y son 19 puntos de la unidad 4, es largo. Y la unidad 5 es óptica. Eso también nos saca un poco de lo que es la física que nos gusta ver, ¿no? Pero no importa, vamos a cumplir el programa completamente y a cabalidad. Bajarlo yo no lo considero como un práctico, pero sí les pido que presenten cinco ejercicios para que podamos ponerle nota. De todo lo que ustedes vean, escogen 5, no teóricos, solamente ejercicios. Escogen hacer los ejercicios que están más o menos que a ustedes les conviene para que puedan salir bien. No hay posibilidad que sea el día lunes 8, es que tengo examen también el viernes. No, tranquilo, pero lo que no quiero es que quitemos el tiempo. A ver, miremos el calendario. Le voy a poner el calendario y lo vamos a compartir. Podemos darlo el lunes 8. Podemos darlo el lunes 8, pero sí, el día del examen yo no puedo perderla la fecha. Aquí está, vamos a compartirla. Vamos a compartirlo, el calendario. Ya. Miren, hoy es 27. El viernes 29 terminamos la materia. El 3 hacemos ejercicio. El 5 hacemos ejercicio. Y también damos el 8. ¿Están de acuerdo? Sí, está bien. Está bien. Ya, está bien. ¿Cierto? No, lo que yo les digo es que nos queda harta materia para que solamente en febrero, porque el programa lo tenemos que terminar hasta aquí tengo una fecha, el examen final están programados del 15 al 19 de marzo. Entonces no nos daría tiempo para terminar todo el programa. Por eso que les digo que... Entonces marquémoslo para el lunes 8, que ahí queda bonito. Sí, perfecto. Ya, entonces así vamos a tener 2 aulas prácticas, el 3 y el 5. ¿Listo? Listo, Inge. Bueno, entonces, dicho esto, les agradezco por su participación y presencia y nos vemos el viernes para continuar con la unidad 3.